Hablando de justicia y de derechos, en estos días progresivos, cada persona tiene derechos. Todos los seres humanos tienen derechos de ser respetados en su fe y afiliación política y en su preferencia sexual y raza. Las mujeres tienen derechos de abortar o usar preservativos para evitar el embarazo. Los líderes religiosos y los guías espirituales tienen derecho de practicar y predicar sobre sus creencias. En muchos países, los medios de comunicación son libres de poner comentarios e ideologías públicas o privadas y de cualquier tipo sin interrupción ni veto. Todos los comerciantes y empresarios tienen derecho de promover, comprar y vender sus productos, sean estos seguros o peligrosos para el público, siempre y cuando posean una licencia aprobada por una agencia de gobierno y paguen sus impuestos. Los productores de Hollywood, empresarios de televisión, teatro y radio tienen derecho de exponer y promover toda clase de programación y películas, sean de buen o mal contenido. Los niños también tienen derechos a recibir una educación y a que se les respete como seres humanos y no se les abuse ni maltrate en ninguna manera. Las personas que practican sexo contra naturaleza y aún los afeminados tienen derechos de ser respetados en su incorrecta inclinación y en sus preferencias sexuales. Las prostitutas y los alcohólicos, los drogadictos y criminales tienen derechos también. Los países y gobiernos tienen derechos y leyes gubernamentales y estatales que deben ser respetadas. También tienen derecho a vivir en paz o a hacer la guerra si se sienten amenazados por otras naciones. Los fetos en el vientre materno y aún los recién nacidos tienen derechos. Los ancianos y los incapacitados tienen derechos también. Los doctores y los pacientes, los profesores y los estudiantes tienen derechos también. Los jueces, los policías, los abogados, los defensores, los defendidos, todos ellos tienen derechos. Los trabajadores públicos y privados, los pobres y los ricos, y aun los enfermos en estado terminal tienen derechos. Estamos viviendo en una sociedad de derechos. Todos tenemos derechos que deben ser respetados, aún en la libre expresión. Y para colmo de los derechos, hasta las plantas y animales tienen derechos hoy día a que su hábitat y supervivencia sea respetada. Tal parece que hoy día todas las criaturas y las cosas visibles tienen derechos. Es asombroso. En un mundo injusto, todos quieren hacer justicia validando sus derechos. Todas las cosas vivas tienen derecho a ser respetadas y a ser escuchadas y a ser valoradas. Y aún los ídolos de las naciones tienen derechos. Es increíble.
Las imágenes de madera y arcilla tienen sus derechos, no importando que aquellas imágenes no pueden hablar o andar o pensar. Sin embargo, poseen derechos también. Pero, ¿dónde están los derechos de Dios? ¿Dónde están los derechos del autor de la vida y Dios verdadero? Los derechos de muchos seres humanos y de los dioses falsos e imágenes son validados para invalidar los derechos de Dios. Los derechos de los pecadores son respetados, mientras los derechos del Dios Santo están siendo violados. Dios está muy agravado con esta situación. Cuando la humanidad dejará la maldad y confirmará el pacto y la justicia, cuando la gente injusta dejará de andar orgullosa como un pavo real mostrando su abanico perverso de lujuria y perversión, sintiéndose dueños de su propia existencia. El celo de Dios no lo soporta más. El celo de Dios consumirá a los pecadores no arrepentidos con su espada. Su espada destruirá a sus enemigos. No podemos tomar la ira de Dios a la ligera o como broma. La ira de Dios viene porque la tierra está llena de injusticia y maldad. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Porque nuestro Dios es fuego consumidor también. Hebreos 12:29. En un rato Él envía su amor en Jesucristo. Sin embargo, en un rato Él consumirá y destruirá a aquellos que rechazaron creer y obedecer a su criado humilde Jesucristo. La ley y el juicio serán la prueba contra todos aquellos que actuaron en rebelión contra Dios. Su propia obra incorrecta los consumirá. El objetivo del ser humano pecador es el ser dueño de su propia existencia y apoderarse de la vida eterna. Pero la vida eterna y la voluntad de todos los hombres pertenece a Dios, el creador de todas las cosas. Los hombres nunca podrán ser sus propios amos, pues el dueño y amo de todas las criaturas vivas y todas las cosas es Dios. Como está escrito, Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios es el único y verdadero amo de todo lo creado, visible e invisible, y merece ser adorado y respetado en sus mandamientos. Sus derechos y su justicia son los que prevalecen. Él es Señor de Israel. Amén.